Bienvenidos a Pausa. Acá vamos a hacer una pausa necesaria para conectar con lo que realmente importa, nuestra salud emocional, los vínculos y el propósito que hay detrás de cada desafío cotidiano. Esto es Bien Cordobés. Hace algunos años, la fertilidad era un tema del que casi no se hablaba. Hoy ocupa cada vez más espacio en las conversaciones entre amigos, en las redes sociales y en los consultorios. Hay más información, más posibilidades, más tratamientos y a la vez más preguntas, más mitos y muchas veces más ansiedad. Porque cuando hablamos de fertilidad hablamos de ciencia, de medicina y también de historias. Historias de personas, de proyectos de vida y de cómo todo eso convive con nuestra vida cotidiana y con nuestro trabajo. Por esto nos pareció una buena oportunidad volver a la evidencia y conversar con alguien que lleva años dedicándose a este tema, José Ordóñez. Médico especialista en obstetricia, medicina reproductiva, magíster en ciencias médicas por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y director médico de Origen. Así que bueno, gracias José por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un tema realmente muy interesante, muy actual. Así que bueno, vamos a ver si podemos sacar algunas conclusiones. Tal cual. Bueno, José, como siempre a mí en Pausa me gusta arrancar preguntando no solo como quién es José en rol profesional, sino como mucho más allá, quién es José en persona y su historia, porque estoy convencida de que lo que somos y nuestra historia moldea la forma en la que ejercemos y nos vinculamos con nuestros pacientes o nuestros trabajos. Así que bueno, que me cuentes un poco de José y cómo llegaste a la medicina hasta reproductiva. Acá. Sí, tal cual. Creo que también es así y uno cuando se va poniendo grande te vas dando cuenta de cuál es el hilo conductor en tu vida que te lleva a hacer lo que estás haciendo ahora. Yo de chico soy de los que de chico decían que querían ser médicos, ¿viste? Mis juegos estaban relacionados con la medicina. Tenía un familiar que estudiaba bioquímica, entonces me traía cosas a casa y todo rondaba en torno a la medicina, pero después con el tiempo me di cuenta que me interesaba más el cuidado que la medicina. Mirá. ¿No? Es muy loco, pero había un hospital cerca de casa, o si yo sabía que algún familiar estaba internado, me encantaba ir a visitarlo. O sea, era un ambiente que me resultaba familiar el hospital, me gustaba. No sé por qué me gustaba estar ahí. Qué sé yo, a lo mejor alguien puede soñar que está en un castillo, bueno, yo en un hospital, para mí era lo máximo. Sí, que muchas veces de chiquitos como que nos daba un poco más de miedo, o era un lugar frío. Tal cual. A mí me encantaba ir a visitar a los enfermos conocidos, así me decía, tal está enfermado, bueno, vamos a ir a ver. Bueno, yo en la época que yo tenía que estudiar, que terminé el secundario, en Santa Fe todavía no había, no estaba la carrera de medicina. Porque debo confesar que no soy claro. que esto es muy cordobés, pero yo soy muy cordobés porque me adoptó Córdoba, ¿no? Bueno, acá tengo todo, acá tuve mi formación, mis amigos, mis afectos, mi familia. Y bueno, me vine a estudiar a Córdoba y ya me quedé acá. ¿A qué edad viniste? Vine a los 17. Claro, sos más cordobés que santafesino. Sí, totalmente. En años. En años, sí, seguro. Después terminé la carrera, me gustó mucho durante la carrera la materia, la parte de ginecología y obstetricia, me gustaba mucho la relación médico-paciente con la mujer, es muy especial, es un vínculo que no es como por ahí con otras especialidades. Se pone mucho más en juego cosas emotivas y deseos y cosas que por ahí tienen las mujeres, que es complejo en el buen sentido, digamos, ¿no? Me gustaba esa relación. Así que bueno, hice la residencia de obstetricia en la maternidad provincial. Después, cuando terminé, estuve un tiempo afuera, en Bélgica, donde hice la parte de cirugía laparoscópica, los primeros trabajos de medicina fetal en el año de... ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Bélgica? Tenía 26. 26. Y ahí ya se estaban haciendo algunos trabajos de medicina fetal súper interesantes, que son las bases de los
los Claro. tratamientos actuales de medicina fetal. Mirá. El abordaje del feto dentro del útero, ese era el tema con el profesor Desprez y mi profesor que hacía toda la parte de fertilidad. Así que, bueno, me encantó, una experiencia divina. Ahí hice mi tesis y el título ese que hablaba vos al comienzo. Bueno, después volví a Córdoba. Bien. Y volví a Córdoba y me metí de lleno en la fertilidad. Trabajaba en un centro con el doctor Estofán, que me abrió las puertas cuando volví, que estaba perdidísimo. Porque claro, sí, yo sabía que me quería volver, sabía que me quería volver, pero no sabía qué iba a pasar cuando volviera. Claro. Así que, bueno, pude trabajar muy bien. No, y hace muchos años no era lo mismo que hoy, es como que está más abierta la posibilidad de viajar y estudiar afuera. No sé Sí. si hace... No, imagínate que... Bueno, no sé cuántos Yo años cuando volví había internet, pero cuando me fui no había internet. O sea, Wow. hacer mi tesis fue complicado porque tenías que buscar todos los trabajos, mandarlos a pedir, te los buscaban en la universidad. La verdad que era un trabajo bastante arduo. Tal Pero cual. bueno, a mí me apasiona eso, me encanta lo que hago y pude empezar a combinar las dos cosas, ¿no? La obstetricia con la fertilidad, que no es común. En general los médicos que hacen fertilidad no hacen obstetricia, hacen fertilidad y por ahí siguen las pacientes hasta los 2-3 meses y después ya la derivan al obstetra. Bien. Y a mí me gusta todo el proceso, me encanta la obstetricia y también el acompañamiento previo, ¿no? Siento que trabajo más con proyectos que con solo personas, digamos. Tal ¿no? cual. Es Con el deseo y el proyecto. Exactamente. Desde ese momento. Que vienen a la consulta con toda una historia, a veces una historia larga, porque en general muchas veces los problemas reproductivos no son algo lineal, digamos, no es siempre igual, sino que por momentos tiene momentos muy difíciles, momentos de frustración y de que, bueno, a veces no se logra tan fácilmente, ¿no? Que es lo que a veces yo trato de transmitirle a los pacientes, que por ahí no es un fracaso no lograr un embarazo en un tratamiento, sino que forma parte, digamos, de un proceso que lleva tiempo, que no lograr el embarazo en un tratamiento ni te define como persona, ni te dice si sos más o mejor o peor padre, digamos, ¿no? Tal cual. Y centrarse en esto de acompañarlos, digamos, en este proceso, como que la medicina me da las herramientas para poder ayudar a la pareja, herramientas científicas, sí. pero las personas a mí me dicen cómo tengo que ayudarlos, ¿viste? Wow. Conocer a las personas te dice cómo los vas a poder ayudar mejor. Tal cual, porque un poco lo que pensaba cuando te hablé era esto, ¿no? De que al final vos formas parte de un momento súper íntimo e importante para las personas, el deseo de ser padres y madres hoy es, bueno, puede ser un deseo muy importante para la persona que llega a tu consultorio, Sí. para otras personas no lo será, pero me imagino que el que llega en esa búsqueda, Sí. bueno, se abre Puede, como a un momento súper claro, íntimo con vos y vos sos parte de ese proceso. Sí, puede que algunos se den cuenta que a lo mejor no era tanto lo que era más otro tipo de deseo, pero sí, en general sí, y yo me siento parte y tengo pacientes de años que me siguen mandando mensajes cada vez que cumple años el hijo o el día del médico, ¿viste? Porque realmente sos parte y te pones muy contento cuando todo va bien y también te frustra a vos cuando por ahí no se logra cuando uno lo pretende. Pero sí, es muy linda la especialidad. Tal cual, te toca acompañar momentos lindos, felices y de buenos resultados y momentos difíciles y bueno, y estar ahí también y sostener ese proceso, bueno, debe ser todo un desafío para vos también como profesional. Sí. Dijiste un montón de cosas interesantes recién, ¿no? Pensaba que hoy se está hablando cada vez más en redes sociales, tenemos un montón de información sobre fertilidad, sobre qué hay que hacer para quedarte embarazado, ¿no? Pareciera que si comes no sé qué cosa, lo lográs, y no sé qué haces, y haces deporte, y me parece que eso nos da muchas veces una sensación de control sobre la situación y pensaba esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando
no se está logrando, no se puede. ¿Qué estás viendo en tus pacientes? ¿Cuándo llega el paciente a consulta? Sí, estamos pasando por una etapa, además, donde uno desea algo y lo quiere ya. Todo es tiene que ser todo súper inmediato. ¿Y esto? Y esto no, No es así. No es para ansiosos, porque, bueno, el ser humano es una especie que se reproduce bastante poco y mal, ¿no? Tenemos una forma de embarazarnos que es bastante ineficaz. Mira. Entonces, uno cuando no logra un embarazo, lo primero que piensa es, bueno, tendré que hacer algún tratamiento de fertilidad o algún tratamiento de reproducción asistida, y enseguida se va a la in vitro. Y resulta que muchas veces no hace falta tanto, simplemente es acomodar algunas cosas para que todo funcione lo más fisiológicamente posible, y eso automáticamente favorece la posibilidad de embarazo, que tiene que ver por ahí con medidas higiénico-dietéticas, de dieta, de actividad física, de cuidarse un poco más, a veces estimulaciones ováricas, o sea, cosas simples, y son pocos los casos que requieren de alguna técnica de reproducción asistida, de alta o de baja complejidad. Hay dos tipos de técnicas, unas de baja complejidad y otras de alta complejidad. La baja complejidad, la diferencia entre las dos es que en la baja complejidad la fertilización es intracorpórea, se produce dentro del cuerpo de la mujer. Bien. Y en la alta complejidad la fertilización es afuera, es in vitro, digamos, ¿no? En el laboratorio. Ahí se obtienen los óvulos, se juntan con los espermatozoides, y una vez que se forma el embrión, eso se pone adentro del útero. Entonces, bueno, también uno tiene que tener en cuenta que con los estudios que nosotros hacemos, vemos solo un poquito nomás de todo el proceso reproductivo. La mayor parte de lo que ocurre en una fertilización natural no la podemos estudiar. Los espermatozoides los podemos ver porque salen en el eyaculado, pero los óvulos no. Si uno los saca eventualmente para hacer una técnica de alta complejidad, no los puede ver. Mira. ¿Qué pasa también cuando se junta el óvulo con el espermatozoide? Tampoco lo sabemos. Mira. Y así como en un eyaculado no todos los espermatozoides son normales, no todos los óvulos son normales. Entonces hay mujeres que tienen un porcentaje de óvulos anormales, mayores que otras, lo mismo que ocurre en el hombre. Entonces hay que buscar, digamos, el equilibrio y ir viendo que por ahí el mismo proceso de los tratamientos de fertilidad, pasar de la baja complejidad, aumentar un poquito la complejidad, eso te va dando un poco también la respuesta de dónde puede estar el problema. Mirá que... Pero para tener buenos resultados tenés que tener un buen paciente, ¿no? Y tener un buen paciente implica que vos tengas un paciente que te hayas estudiado absolutamente todo lo que pueda jugar en contra. Digamos. Mirá. Sí, me parece me quedé pensando esto tan importante que dijiste, que al final nadie nos explica antes, no era un tema que se hablaba tan habitualmente, nadie nos cuenta que lo difícil que es o que es un proceso largo, ¿no? En un mundo donde todo es ya, esto es lo contrario. Empiezan a intervenir otros factores, ¿viste? A lo mejor antes era distinto porque no se planificaba tanto, no se trataba de controlar tanto, ¿no? Y se empezaba más joven. Ahora ocurren varios fenómenos, como es que las mujeres comienzan cada vez más tarde a buscar un embarazo, con lo cual naturalmente las mujeres ovulan los mejores óvulos cuando son más jóvenes y van quedando los que no están del todo bien para el final, con lo cual la chance de embarazo con esos óvulos es menor. Claro. Entonces, por un lado eso, por otro lado creo que el estilo de vida ha cambiado, la forma de alimentarnos, la forma de vivir cambió, ¿no? Tal cual. Y eso influye seguramente. Eso influye, ¿no? ¿En qué sentido esto de nuestro estilo de vida hoy crees que influye, digamos, que sí, que no? Que sí, bueno, siempre la que maneja todo el desarrollo embrionario es la mujer. La mujer. Los óvulos son la pieza fundamental en la formación de un embarazo. Lo que el que comanda todo el desarrollo embrionario al comienzo de la gestación, digamos. Entonces, la mujer tiene que tener una salud física, hormonal, metabólica, que esté muy bien para tener buena calidad de óvulos y tener buenos resultados. ¿Qué influye? Todo lo que tenga que ver con las dietas, obviamente, en lo que uno come,
no solo lo que uno come, sino qué tiene lo que uno come. Eso es muy importante. No es la misma la forma que comemos ahora que la forma que comíamos cuando nosotros éramos chicos, o al menos yo. Tal cual. ¿No? Comer más de la casa, no importa tanto la caloría, el azúcar, las bebidas lights, por ejemplo, que son lights porque no tienen caloría, pero sí tienen miles de otros productos químicos que son sumamente tóxicos. Todos los ultraprocesados, digamos. Los ultraprocesados en general tienen todos componentes que se llaman disruptores endocrinos, y se llaman así porque tienen la capacidad de actuar como si fuera una hormona, desviando un poquito el efecto natural que tendría la hormona y generando algunos problemas. Bueno, la alimentación, el descanso es fundamental, ¿no? El descanso, el dormir. Que hay poco descanso hoy en día encima. Poco descanso, poco descanso. La melatonina, que es una hormona que se produce en la noche cuando uno duerme, es sumamente importante para la parte reproductiva también, ¿no? Porque, bueno, toda la síntesis de hormonas y demás está mediada por eso. La rapidez con que un embrión se desarrolla y es transportado de la trompa al útero, aparentemente también depende del efecto de la melatonina, y eso uno tiene que indefectiblemente tiene que descansar bien, dormir bien, tiene que comer bien, dormir bien, hacer actividad física, mantenerse en un estado saludable, con un índice de masa corporal normal, y en el hombre pasa exactamente lo mismo. Eso te iba a preguntar, ¿no? El rol también del hombre, o... Sí, bueno. Sí, claro, el hombre, ya sabemos que no es inocuo el paso del tiempo en el hombre, no solo en la mujer, en el hombre también, se va con la edad a partir de los 40 años y se acentúa más a partir de los 45 años, ya hay una disminución de la fertilidad porque hay una disminución en la calidad del semen, ¿no? Los parámetros fundamentales que tenemos para valorar cómo está una muestra de semen tienen que ver con la cantidad, la movilidad, la forma, bueno, todo eso se ve afectado con la edad. Claro. Imagínate que los espermatozoides, a diferencia de los óvulos, las mujeres nacen con los óvulos que tienen para toda la vida. En cambio, los espermatozoides se van formando todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que empieza a fallar con la edad es el control de calidad en la producción de esos espermatozoides. Entonces, son espermatozoides que tienen más mutaciones genéticas y eso se asocia con algún tipo de enfermedad también. Bien. No estamos a salvo, digamos, del paso del tiempo. Claro. La expectativa de vida crece muchísimo, cada vez nos morimos más tarde, pero en la parte reproductiva todo permanece inamovible igual, como siempre. Qué loco eso. Nuestro cuerpo es el mismo, habrán cambiado algunas cosas, pero el mismo que hace muchos años, pero el contexto cambió un montón, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, pensaba eso, cómo podemos, como con el contexto que hay hoy, ¿no?, ayudar un poco a la fertilidad? Un poco estabas diciendo, la parte de alimentación, del descanso. Sí, y también que lo que nosotros por ahí tratamos de promover es que por ahí el ginecólogo general también tenga en cuenta la parte reproductiva, ¿no? Tal cual. El ginecólogo general, cuando la paciente va a hacerse los controles ginecológicos, le pide el Papa Nicolau, pero eso no nos dice nada de cómo está reproductivamente la mujer. Tal cual. Y lo cierto hasta es que no aparece el deseo, no sabes ni que existen ciertos estudios que te podés hacer. Entonces estamos viendo muchas chicas jóvenes con problemas reproductivos, con baja reserva ovárica. Chicas jóvenes que igualmente tienen una baja reserva ovárica. Exacto. Eso puede ser que haya, que sea algo de lo que está afectando también hoy en la dificultad. Tal cual. La buena noticia es que tenemos algo para hacer, pero necesitamos el diagnóstico previo. Entonces, tal cual. Yo particularmente, una opinión personal, pero creo que sería muy importante que un control ginecológico esté también enfocado a la parte reproductiva. Es decir, cuando la mujer se va a hacer su chequeo ginecológico, chequear también la reserva ovárica, sobre todo si tiene antecedentes. Es muy importante dedicarle el tiempo adecuado a la paciente. Tal cual. Entonces, por ahí, si uno no indaga demasiado, no sabe que a lo mejor esa paciente te dice, mi mamá tuvo la menopausia a los
38 años. Tal cual. Es un factor de riesgo para que ella Y también nunca lo se tenga. había hablado, ni la madre tampoco contó. Sí. Cuando uno inicia, capaz lo busques, que quizás tenés la conversación, si tenés la posibilidad de tenerla con tu madre y te enterás que quizás hubo pérdidas, costó. Sí, cosas que no se hablaban no se demasiado. hablaban. Sí, sí. Y hoy, Entonces, ¿por qué? O sea, las consultas que llegan hoy, ¿qué es lo que más está como dando vueltas? ¿Qué creencias tienen las personas que llegan a tu consultorio que sean falsas o ciertos mitos actuales que aparezcan? Hasta hace un tiempo que no había por ahí tanta información, no estaba tan difundido, ¿viste? La gente decía, bueno, venía a lo mejor con 45 años que buscaba embarazo y decía, cuando vos le explicabas que las chances realmente son de embarazo con sus propios óvulos, como la gente se lo imagina, digamos, que va a tener un hijo, como considera que tiene que ser un embarazo, tener relaciones y se embaraza y todo lo demás. Sí, tal cual. Pero bueno, no ocurre así, pero también está la creencia de que porque hay algunas personas que de lo edad lograron. avanzada que lo lograron, pero que no te dicen cómo. A lo mejor hay una mujer que tiene un hijo a los 50 años, Claro. pero eso no implica que sea con sus propios óvulos. Obviamente que hace un tratamiento especial, en esos casos es la ovodonación. Y bueno, pero al no decir que es ovodonación, Sí. medio como que en el inconsciente colectivo queda la idea de Sí. que una mujer a los 50 años se puede embarazar Tal con cual. sus propios óvulos. Por lo general se cuenta, aparte el caso es de éxito, pero no capaz la historia por atrás, o Tal las cual. posibilidades, Tal cual. que por suerte hoy cada vez está más visibilizado, Sí. pero bueno. Yo creo que esa es la causa más común de consulta, ¿no? De la edad avanzada, Edad al avanzada. momento de la consulta, que hace que, bueno, las chances sean mucho más bajas. Más bajas. ¿no? Sí, creo que esa es la causa más importante y por suerte también estamos viendo cada vez más chicas que se ocupan de su futuro reproductivo y quieren preservar su fertilidad para el futuro y creo preservan óvulos, Bien. que eso está bueno, ¿no? Está bueno. Un poco lo decías al principio, apenas empezabas a contar, esto de que hoy bajó la tasa de natalidad, me decías hace un rato, el 40%. Sí. Y yo pensaba como muchos, me pasa en consulta con pacientes, quizás que muchas mujeres o muchas personas hoy ponen como otros proyectos de vida como prioridad a la maternidad. Sí. Y bueno, obviamente que Que es lógico además también, ¿no? Porque Sí. si vos estudiaste porque te gusta una carrera, es lo que querés hacer con tu vida el resto de tu vida, bueno, es un momento que en el mercado laboral tenés que competir y por ahí no tenés tiempo para y no está dedicarle. tan bien armado, claro, para que... Entonces, esto no es que te va a asegurar que vos vas a tener los dos chicos, la 4x4, el perro, todo, sino que es una chance que tranquiliza en cierta forma, Tal cual. que no estás con esa presión todo el tiempo, que además de hacer todo lo que tenés que hacer para llegar a donde querés llegar, tenés que, además... Claro, es una presión. Che, pero todavía no tuve hijos, una presión Tal muy cual. importante. Otra cosa que me quedé pensando en lo que contabas era algo que nos pasa también muchas veces cuando no, quizás estás en una búsqueda y no está sucediendo, esto de creer que hay algo mal en uno, ¿no? Como, che, yo tengo algo mal en mi cuerpo, o yo soy un fracaso, o arrancan ciertos pensamientos difíciles, emociones difíciles y la comparación, ¿no? De esto que Sí. decíamos recién. Y como todo eso, a veces, más que al dolor que ya es estar en un proceso que no sucede, agrega un sufrimiento como extra, Sí, ¿no? sí, tal cual. Muchas veces cuesta como hablábamos al principio, cuesta lograr el embarazo, pero siempre le digo que eso no es un fracaso. Y también a veces hay parejas que denotan que el problema pasa también por otro lado, ¿no? Que tiene que ver por ahí con la herencia genética y demás, siendo que la causa más común de consulta hoy en día es la edad avanzada y que muchas requieren de ovodonación. Genera a veces un ruido la ovodonación, y es bastante difícil de poder manejarlo, digamos, con los pacientes, porque hay pacientes que son muy estrictas con eso, ¿no? Te dicen, no va a ser mi hijo, por ejemplo. Claro. ¿No? Y al final hay muchas formas de ser padre. De o ser madre. padre Sí, o siempre madre. digo que lo que tienen que pensar es
si quieren ser padres o tener un hijo, ¿no? Que son como dos cosas distintas. Y que, bueno, que el árbol no tiene que pasar no tiene que tapar el bosque, ¿no? Que el tratamiento en sí no sea el fin de la vida, sino que el proyecto que tienen, que es el proyecto de su hijo, de su familia, eso es lo más importante. Y que después todo el tiempo que le dedicaron al tratamiento, todo el sufrimiento que llevó, toda la resiliencia y volver a empezar, a veces un tratamiento, aunque sea doloroso, decidir hacer de nuevo otro tratamiento, todo eso pasa a ser una anécdota, porque en un segundo como que se te borra todo el esfuerzo y sacrificio que hiciste, porque ya tenés tu hijo ahí, que es lo que te llena de alegría, de amor, y puede ser a través de la donación o con tus propios óvulos, incluso con la adopción también, ¿no? Tal porque cual. La maternidad y la paternidad no pasan por la genética, digamos, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Cuando uno se pegotea tanto a la idea de que si no está sucediendo, es como, solo veo gente que se embaraza y que no se embaraza, es como, y al final es mucho más allá de un embarazo el ser padre. Sí. Me parece muy, muy valioso esa mirada y ese mensaje que le podés hacer llegar a tus pacientes, ¿no? Sí, Una sí, mirada es algo, más compasiva. Bueno, yo tengo un hijo y mi hijo es por adopción, y al principio decía, bueno, en realidad es su historia, no debería meterme mucho en su historia, pero me parece que le puedo hacer mucho bien a otra gente, ¿no? A otras personas que están pasando por lo mismo, porque la verdad que a mí me atravesó el nacimiento de mi hijo, me atravesó en todos los aspectos, en lo profesional también, ¿no? Veo que uno puede mirar más allá del proceso hasta que viene ese chico, de la forma que se acople a un plan de una pareja, de una mujer sola, de un hombre solo, un poco más difícil, pero creo que es muy importante tener claro eso, ¿no? Qué lindo. Justo se me ocurría mientras te escuchaba preguntarte, después de tantos años acompañando a personas, historias, en estos procesos, ¿qué aprendiste vos de la vida, del deseo? ¿Qué aprendiste vos en este acompañar? Bueno, creo que lo más importante que puedo sacar es que, bueno, repetimos muchas veces la palabra deseo, pero eso es lo más importante, ¿no? El deseo. Y el querer tanto algo, ¿no? Hace que solo se vayan abriendo los caminos para que vos llegues ahí, ¿no? Y bueno, a veces es un camino difícil, es un camino largo, pero me parece que eso es lo que más aprendo, ¿no? Y de las relaciones con los pacientes también. El tratar con gente ya te hace que tengas otra forma, ¿viste? De conocer a la gente, y esto, hay muchos tipos de personalidades, mucha gente con una historia atrás de cada deseo, ¿no? Está el deseo, pero hay una historia, a veces más dolorosa, a veces menos, pero se juega mucho la ilusión y bueno, pero yo creo que cuando uno desea algo, a la larga lo termina cumpliendo si pone realmente Tal cual. La energía ahí, digamos, lo importante, ¿no? Que lo importante sea lo importante, no el detalle. Que es lo realmente importante, ¿no? En ese proceso, y como vos decís, hay tantas formas que, bueno, lo llevaste a tu vida personal, ¿no? De adoptar a tu hijo León. Sí, divino. Lo más hermoso que me pasó en la vida. Sí. ¿Cuántos años tiene León hoy? León tiene 4. 4 años. 4 años. Qué hermoso. Sí. Es un chico súper feliz, y bueno, yo más, nosotros más. Tal cual. Sí. El verlo, bueno, me imagino ver todo el proceso desde muy chiquitito Sí, porque lo adaptaste. De muy chiquito, porque bueno, nació en algunas condiciones un poco especiales, por condiciones médicas, digamos, una prematurez extrema,
Entonces, realmente un luchador, y lo admiro por eso, ¿no? Digo, realmente es un chico, es un guerrero, estuvo muy complicado y sin embargo pudo salir adelante, y ahora vos lo ves, un chico muy feliz, muy cariñoso, me hace profundamente feliz. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Tu trabajo te trajo tu hijo, todo, digamos, no es poca cosa. No soy cordobés, pero me dio todo Córdoba. Tal cual. Qué lindo. Qué lindo. Y se eligieron. Recién hablabas de esto de lo realmente importante, ¿no? Si podrías como dejar un mensaje o no sé, la cantidad que vos quieras, pero a las personas que nos escuchan, que obviamente en este podcast nos acercamos mucho al bienestar laboral muchas veces, pero obviamente esto nos atraviesa a todos como seres humanos, el ritmo laboral hoy también. Si tendrías que dejar como un mensaje, algo que te gustaría que todos sepamos sobre tu tema, que es valioso, o lo que sea, ¿no? De la parte que te parezca importante. Creo que es muy importante volver a la casa, ¿no? Volver a comer de tu casa, a lo saludable, digamos, ¿no? A darle importancia a las cosas, como decíamos, que son importantes, y poder, porque en general, viste, el trabajo es como que te lleva el 80% de la vida, digamos, ¿no? Bueno, a mí León es otra de las cosas que me cambió, la prioridad. A estar presente. Ahora, y estar volver a casa. Pero elijo volver a mi casa, y elijo cómo trabajar. Sigo trabajando bien, digamos, profundamente, pero también respetando los tiempos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, cuidarse todo. Y si hay algún problema reproductivo, en general hay solución, podemos decir, hoy en día. La medicina reproductiva debe ser una de las áreas de la medicina que más avanza. Entonces, casi todos tienen alguna solución. Y dejarlo en manos de un profesional, no hacerse cargo del tratamiento, porque ahora la gente lee mucho, como decías vos, lee mucho, sabe de esto, sabe de lo otro, entonces muchas veces toma las riendas de su propio tratamiento, y eso supongo que debe ser súper agotador para las parejas, porque vos tenés que decir, me habrá pedido esto, y si hago tal cosa, pero no me dijo que haga. Tal cual. Entonces es depositar la confianza en alguien que se ocupe, que tenga la experiencia y que tenga buen feeling, digamos, como para que le dé la confianza de poder seguir su tratamiento y descansar, dejar que fluya. Tal cual. Súper importante eso, ¿no? Todo tiene solución, eso me quedó, porque la verdad que hay como un montón de pasos a seguir, y confiar en alguien y dejarlo en manos de un profesional me parece muy importante. Yo en mi caso lo dejé en tus manos también, porque él también, para los que no saben, le dio luz a mi hijo, así que... A Vito. Me encantó, José, gracias por compartirnos esto, la verdad que tu conocimiento, tu experiencia, tu historia, todo está entrelazado, y me parece que nos llevamos un montón de conocimiento y de herramientas. Qué bueno. Así que gracias. Me encanta por venir y fuera así, por contarnos tantas cosas. Bueno, gracias a vos por invitarme. Bueno, gracias. Me encantó. Y bueno, gracias a todos los que lo están escuchando. Los invitamos a seguirnos en Spotify y YouTube. Y bueno, gracias.